La madrugada en Barranca Vieja siempre olía a humo de leña y a promesas rotas. Las casas, más bien cascarones de madera y lámina, se alineaban torcidas sobre un camino de tierra que, con la lluvia, se convertía en un lodazal interminable. Entre ese laberinto de penurias vivía Gabriel Álvarez, un joven de 27 años, delgado, con la piel curtida por el sol y los callos de quien había trabajado más con las manos que con los sueños. El frío calaba hasta los huesos aquella mañana. Gabriel se ajustó la chaqueta raída y salió de la pequeña vivienda que compartía con su madre enferma y su hermana menor. El techo goteaba, y cada paso que daba sobre el piso de tierra levantaba polvo o barro, dependiendo de la esquina. Llevaba en el bolsillo unas cuantas monedas, lo justo para el pasaje y, si la suerte le sonreía, un pan duro para el desayuno. Mientras caminaba hacia el centro del pueblo, lo alcanzó el eco de risas burlonas. «Mírenlo», gritó un muchacho desde la puerta de una tienda. «El ingeniero del basurero, ¿a qué universidad fuiste, Gabriel? ¿La de la mugre?» La gente alrededor soltó carcajadas. Gabriel bajó la mirada, apretando los puños, y siguió caminando. No valía la pena responder, todavía. Esa mañana había conseguido un trabajo temporal, cargar costales en la bodega de don Eliseo, un comerciante conocido por su lengua afilada y su desprecio hacia la gente pobre. Al llegar, Gabriel lo saludó con respeto. «Buenos días, don Eliseo». El hombre lo miró de arriba abajo, arrugando la nariz. «Ya veremos si sirves para algo. Aquí no pagamos por calentar el aire». El trabajo era brutal, costales de 50 kilos, escaleras empinadas, un calor sofocante. El sudor le corría por la frente, pero no se quejaba. A cada viaje, se repetía en silencio: «Es temporal, aguanta». Cuando el reloj marcó el mediodía, Gabriel se acercó al patrón para preguntar por su pago. ¿Pago? Don Eliseo rió con desprecio. «Lo que hiciste en 4 horas lo hago yo en 1. Considéralo una prueba. Si quieres trabajar mañana, vienes, sin reclamar». Las palabras le cayeron como un puñetazo. Sintió el calor de la ira subirle por el cuello, pero su orgullo le dijo que no podía suplicar. Dio media vuelta y se fue, escuchando a sus espaldas la voz burlona del comerciante. «Así es la vida, muchacho, unos mandan, otros obedecen». Al llegar a casa, la escena era peor. Su madre tosiendo en la cama, con fiebre, su hermana intentando tapar las goteras con un plástico roto. Gabriel se sentó, mirando sus manos llenas de polvo y sudor. Ese día, algo cambió dentro de él. No era solo hambre lo que sentía, era una semilla de rabia y de deseo por demostrar que no sería el pobre de Barranca Vieja para siempre. Esa noche, mientras todos dormían, salió al patio y se quedó mirando el horizonte oscuro. «Algún día, todos esos que me ven por encima del hombro tendrán que mirarme a los ojos, y agachar la cabeza». La mañana siguiente, Gabriel caminaba por el mercado con un sobre bajo el brazo, su currículum escrito a mano, limpio y ordenado, aunque la hoja estaba ligeramente arrugada por el uso. Ya lo había entregado en al menos 10 lugares, y en todos recibió la misma sonrisa forzada que precedía al rechazo. En una tienda de electrodomésticos, el encargado lo miró de pies a cabeza antes de siquiera abrir el sobre. «Lo siento, muchacho, buscamos a alguien con mejor presencia». «¿Presencia?», preguntó Gabriel, con una mezcla de incredulidad y enojo. «Sí, ya sabes, ropa limpia, zapatos nuevos, que de buena imagen». El hombre cerró el sobre y se lo devolvió sin mirarlo a los ojos. Gabriel salió, sintiendo como cada paso pesaba más. No era su experiencia, no era su capacidad, era el estigma pegado a su ropa gastada, a su dirección en el barrio más pobre. Era como si llevara una cadena invisible colgando del cuello, que todos podían ver menos él. Ese día, el sol pegaba fuerte. El pavimento ardía y el aire se sentía pesado. Gabriel se detuvo en una esquina para beber un poco de agua de la botella que llevaba. Fue entonces cuando escuchó un motor rugiendo detrás de él. Un auto último modelo se estacionó frente a la cafetería más elegante del pueblo. Del asiento del conductor bajó un hombre alto, de traje oscuro, gafas de sol y una sonrisa que no llegaba a los ojos: Esteban Villaseñor. Esteban era todo lo que Gabriel no, rico,
educado en la capital, hijo del empresario más poderoso de la región. Tenía fama de manejar negocios turbios, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Mira nada más, si no es Gabriel Álvarez, el hijo del mecánico fracasado, dijo Esteban, sin disimular su tono de burla. Gabriel tragó saliva. Buenos días. Buenos días para mí, tal vez. Tú deberías pensar en buscar un espejo antes de salir a la calle. Nunca se sabe cuándo la gente va a juzgarte por cómo te ves. Ah, espera, eso ya pasa. Los amigos de Esteban, que habían salido de la cafetería, rieron como si les hubiera contado el mejor chiste del día. Gabriel sintió la sangre hervir, pero mantuvo la calma. Disculpa, tengo prisa. Claro que la tienes, la prisa de seguir fracasando, dijo Esteban, dándole una palmada en el hombro como si le estuviera haciendo un favor. Gabriel siguió caminando, pero no sin antes escuchar un murmullo que lo detuvo en seco. Este tipo nunca va a salir del hoyo. No nació para más. La frase se clavó en su mente como una espina. El resto del día fue una sucesión de portazos, negocios que no contrataban, miradas de desdén, ofertas de trabajo miserables por menos de lo justo. Era como si todo el pueblo hubiera firmado un pacto silencioso para mantenerlo en su lugar. Esa noche, sentado junto a la cama de su madre, le acarició la frente mientras ella dormía. No importa cuántas cadenas quieran ponerme, tarde o temprano voy a romperlas. Y cuando lo haga, nadie olvidará mi nombre. El amanecer de aquel jueves no trajo grandes promesas. El cielo estaba cubierto por nubes grises y un viento frío arrastraba el polvo por las calles de Barranca Vieja. Gabriel se levantó antes que todos, con la intención de ir a la ciudad vecina en busca de empleo. Llevaba un café aguado en el estómago y una mochila con un cambio de ropa limpio, lo más presentable que podía. Al salir de su casa, pasó frente a la vieja bodega de don Julián, un chatarrero anciano que vivía rodeado de piezas oxidadas, motores desarmados y olor a aceite quemado. Don Julián estaba sentado en una silla coja, mirando cómo la lluvia de la noche anterior había convertido el patio en un lodazal. Gabriel. Lo llamó con voz ronca. Ven un momento. Gabriel dudó, pero se acercó. Buenos días, don Julián. ¿Qué necesita? Ayer llegó algo que tal vez te interese. El anciano señaló una caja polvorienta cubierta con una lona. Es de un taller que cerró hace años. Entre la chatarra encontré esto. Abrió la caja y dejó ver herramientas antiguas pero en buen estado, y varios planos amarillentos con dibujos mecánicos. No sé si sirva de algo, pero me recordó a tu padre. Gabriel tomó uno de los planos con cuidado. Eran esquemas de motores y piezas que no había visto antes, con anotaciones hechas a mano en letra clara y firme. Algo en su interior se encendió. ¿Cuánto quiere por todo esto? Preguntó. Llévatelo, respondió don Julián. Solo prométeme que no lo dejarás empolvarse como todos los sueños que se pierden aquí. Agradeció el regalo y lo guardó en su mochila. No sabía aún qué significaban esos planos, pero sentía que había tropezado con algo importante, algo que no debía ignorar. Esa tarde, mientras buscaba empleo sin éxito, la suerte decidió darle otro empujón. En la plaza central, un anuncio recién pegado llamó su atención. Se solicita asistente mecánico para proyecto especial. No se requiere experiencia formal, solo habilidades prácticas. Pago justo. Entrevistas mañana a las 9 de la mañana. El papel no decía el nombre del contratante, pero la dirección era en la zona industrial, un lugar donde rara vez contrataban gente de su barrio. Gabriel arrancó el anuncio y lo guardó. Tal vez sea nada, tal vez sea todo, pensó. Esa noche, mientras su madre dormía y su hermana hacía la tarea, Gabriel extendió los planos sobre la mesa y comenzó a estudiarlos. Notó que no eran simples dibujos, parecían diseños de una máquina que no existía en el mercado. Una máquina con potencial para cambiar la forma en que se trabajaba cierta parte de la industria mecánica. La lluvia golpeaba el techo de lámina, y el viento hacía temblar la ventana, pero Gabriel estaba absorto. No lo sabía todavía, pero esos planos serían la primera piedra del camino que lo llevaría a romper las cadenas que lo mantenían atado. Sin embargo, en una oficina lujosa al otro lado del pueblo,
Esteban Villaseñor observaba un expediente sobre la mesa. Una foto de Gabriel, una hoja con datos personales y, sobre todo, una nota en rojo. No permitir su contratación en ningún proyecto de la zona industrial. Esteban sonrió con frialdad. Lo siento, muchacho, pero este juego ya empezó, y yo siempre gano. El viernes amaneció con un cielo limpio, como si el pueblo quisiera engañar a sus habitantes haciéndoles creer que todo estaba bien. Gabriel se levantó temprano, se afeitó con cuidado y vistió la ropa más decente que tenía, camisa blanca, pantalón de mezclilla oscuro y zapatos gastados pero limpios. La cita en la zona industrial era a las 9 de la mañana, y él pensaba llegar media hora antes. Su hermana, Mariana, lo despidió con una sonrisa. Hoy es tu día, Gabo. Vas a ver que todo va a cambiar. Ojalá, hermanita. Ojalá. El camino hacia la zona industrial era largo. Pasó junto a fábricas de humo constante, galpones gigantes y terrenos baldíos. Al llegar a la dirección del anuncio, se encontró con un edificio gris con un letrero oxidado que apenas decía Tecnomac. Afuera, una fila de unos 6 aspirantes esperaba. Gabriel se formó y notó que la mayoría llevaba ropa nueva, portafolios o credenciales. Él solo llevaba su carpeta y los planos que había estudiado la noche anterior, por si tenía la oportunidad de mostrar sus habilidades. La entrevista fue breve pero prometedora. El encargado, un hombre de cabello canoso y manos ásperas, lo escuchó con interés. No tienes experiencia formal, pero hablas como alguien que entiende cómo funcionan las cosas. Eso vale más que un título colgado en la pared, dijo el hombre, hojeando los planos. Esto es bueno, muy bueno. Gabriel sintió que su corazón latía más rápido. Eso significa que... Mañana mismo podrías empezar, respondió el encargado. Solo necesito confirmar algunos datos. Gabriel salió de ahí con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. Caminó hasta la parada del autobús sintiendo que por fin las cosas iban a cambiar. Pero al llegar a casa, la ilusión comenzó a resquebrajarse. Mariana estaba sentada en la mesa, con el rostro serio. Gabo, hoy vino alguien a buscarte. ¿Quién? No dijo su nombre, pero dejó esto. Le entregó un sobre blanco sin remitente. Gabriel lo abrió y encontró dentro una sola hoja con letras impresas. No confíes en los que están más cerca. La oportunidad que crees tuya ya no lo es. El mensaje era extraño, casi como una amenaza velada. Lo peor vino cuando, esa noche, revisó su celular y encontró un mensaje del encargado de Tecnomac. Lamentablemente, su postulación ha sido rechazada por referencias negativas. Le deseamos suerte. No entendía qué había pasado. Apenas ayer lo habían tratado como un candidato serio, y ahora todo se había derrumbado. Fue entonces cuando una vecina, doña Petra, lo llamó desde la puerta. Hijo, quizá no sea asunto mío, pero hoy vi a Luis, su supuesto mejor amigo, hablando con un hombre bien vestido, creo que se llama Esteban. Después de eso, entraron a la oficina de Tecnomac. El nombre le golpeó como un martillo, Esteban Villaseñor. No hacía falta más explicación. Su propio amigo había vendido información o inventado mentiras para cerrarle esa puerta. Gabriel se quedó sentado en silencio, con los planos sobre la mesa y el sobre anónimo frente a él. Por primera vez, sintió algo más fuerte que el dolor, una mezcla oscura de rabia y determinación. Si ellos piensan que esto me detendrá, no tienen idea de lo que soy capaz. La noche era fría y silenciosa en Barranca Vieja. Gabriel no podía dormir. En la mesa, los planos seguían extendidos bajo la luz amarilla de una bombilla vieja. Su mente repasaba una y otra vez lo ocurrido, la oferta de trabajo, la traición de Luis, la sombra de Esteban Villaseñor acechando desde las alturas de su poder. Por un momento, sintió el impulso de ir a enfrentar a Luis de inmediato. Pero algo en su interior le dijo que eso sería un error. Esteban esperaba que reaccionara con ira, que hiciera un escándalo y quedara como un pobre resentido. No. Esta vez no voy a darles el gusto. Se recostó sobre la silla, cerró los ojos y empezó a pensar como si estuviera armando una máquina, pieza por pieza, movimiento por movimiento.
necesitaba 3 cosas para salir adelante. Un plan que no dependiera de nadie del pueblo. Recursos que no pudieran quitarle. Y tiempo, el suficiente para que cuando atacara, no pudieran defenderse. A la mañana siguiente, Gabriel fue al taller abandonado donde su padre había trabajado antes de morir. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, pero aún quedaban herramientas, piezas y un viejo banco de trabajo. Cerró la puerta con un candado y empezó a limpiar. Aquí nadie me verá, nadie sabrá lo que hago. Durante días, trabajó en silencio, estudiando los planos que le había dado don Julián. Descubrió que eran el diseño de un motor pequeño, pero extremadamente eficiente, que podía adaptarse a varios tipos de máquinas. En manos correctas, esa invención valía mucho, demasiado. Gabriel comenzó a fabricar una versión en miniatura con piezas que encontraba en la chatarra o que compraba por centavos en el mercado de segunda mano. No tenía todo lo que necesitaba, pero improvisar era algo en lo que siempre había sido bueno. Mientras tanto, fingía ante el pueblo que seguía buscando empleo y aceptaba trabajos ocasionales para no levantar sospechas. Luis lo saludaba con una sonrisa falsa cada vez que se cruzaban, pero Gabriel no devolvía el saludo. No todavía. También empezó a observar los movimientos de Esteban. Descubrió que el empresario estaba a punto de firmar un contrato millonario con una compañía de maquinaria, y que ese contrato dependía de que Esteban ofreciera algo innovador. Perfecto, pensó Gabriel una noche, mirando su prototipo casi terminado. Si juego bien mis cartas, el mismo hombre que intentó hundirme será el que me abra la puerta al mundo. Pero sabía que para llegar a ese punto tendría que arriesgarlo todo, incluso su seguridad. En la otra punta de la ciudad, Esteban recibía un sobre con fotos, Gabriel entrando y saliendo del viejo taller. ¿Así que planeas algo, muchacho?, murmuró con una sonrisa helada. Bueno, veamos quién es más rápido. El taller abandonado se había convertido en un segundo hogar para Gabriel. El olor a metal caliente y grasa impregnaba sus manos, y la mesa de trabajo estaba cubierta de herramientas, cables y piezas alineadas con precisión. Cada tornillo que ajustaba lo acercaba más a su objetivo, y más al peligro. Sabía que el prototipo no podía completarse solo con piezas viejas. Necesitaba un componente clave, un rotor de aleación especial que solo se fabricaba en la ciudad industrial. El problema era que ese material estaba bajo estricto control de proveedores que trabajaban, en su mayoría, para Esteban Villaseñor. Una tarde, con la capucha de su sudadera cubriéndole el rostro, Gabriel tomó un autobús hacia la ciudad industrial. Sus pasos lo llevaron hasta un depósito en las afueras, donde trabajaba un viejo conocido de su padre, don Rogelio. Gabriel, pensé que nunca volverías por aquí, dijo el hombre, bajando la voz. Si Esteban se entera de que te vendo material, me cierran el negocio. No vengo a pedirte un favor gratis, respondió Gabriel, dejando sobre la mesa un fajo de billetes que había ahorrado durante semanas. Solo necesito una pieza, y la necesito hoy. Don Rogelio dudó, mirando la puerta como si temiera que alguien estuviera escuchando. Finalmente, suspiró y sacó de un estante una caja pequeña. Dentro, el rotor brillaba bajo la luz del taller. Llévatelo y no vuelvas por aquí en un buen tiempo. Gabriel lo tomó, agradecido. No sabía que en ese mismo momento, un hombre con gafas oscuras, sentado en un auto frente al depósito, estaba tomando fotos de la transacción. De regreso a Barranca Vieja, Gabriel trabajó toda la noche ensamblando el rotor en su prototipo. El sonido del motor, al encender por primera vez, fue como música para sus oídos, suave, constante, sin vibraciones innecesarias. Funcionaba. Pero su triunfo duró poco. Al día siguiente, encontró la puerta del taller forzada. Al entrar, vio que todo estaba revuelto. Herramientas en el suelo, planos arrancados de la mesa, y el prototipo, desaparecido. En el piso, había una tarjeta de presentación. Esteban Villaseñor, director general. Gabriel sintió un frío recorrerle la espalda. No era solo una advertencia, era una declaración de guerra. Esa noche, en casa, su hermana Mariana lo encontró sentado, mirando la nada. ¿Qué pasó, Gabo? Se lo llevaron todo,
pero no entienden algo. La miró con una intensidad nueva en los ojos. El prototipo que me robaron no es el único. Es solo una versión incompleta. La verdadera, todavía está en mi cabeza. La mañana siguiente amaneció silenciosa, demasiado silenciosa para Barranca Vieja. Gabriel, agotado por la noche en vela, salió a buscar agua al pozo del barrio. En el camino, notó miradas extrañas, como si todos supieran algo que él aún ignoraba. Al llegar a casa, encontró a Mariana en la puerta, llorando. Gabo, mamá. Gabriel sintió que el suelo se le hundía. Entró corriendo y encontró a su madre en la cama, con la respiración agitada y la piel más pálida que nunca. Tuvo una crisis, dijo Mariana. Anoche no podía respirar bien, y cuando fui a buscar ayuda, la clínica dijo que no nos atenderán hasta que paguemos la deuda que dejó papá. Gabriel cerró los ojos, intentando contener la rabia. Sabía que la deuda había sido comprada recientemente por una empresa de Esteban. No era casualidad. Era un movimiento calculado, golpear donde más duele. No podía quedarse de brazos cruzados. Tomó lo poco que quedaba de dinero y llevó a su madre a una clínica privada en la ciudad. Allí, mientras firmaba papeles, un médico joven se le acercó. ¿Usted es Gabriel Álvarez?, preguntó con cautela. Sí, ¿por qué? Alguien pagó por adelantado 3 días de hospitalización. No quiso dar su nombre, solo dijo, dile que no todos estamos de su lado. Gabriel sintió un rayo de esperanza y de desconfianza. ¿Quién estaba ayudándolo en secreto? Pero la calma duró poco. Al volver a Barranca Vieja esa noche, encontró su casa saqueada. No solo se habían llevado las pocas cosas de valor, sino también la mochila donde guardaba las copias de los planos. En la pared, pintado con aerosol, un mensaje. Ríndete o ella será la próxima. Mariana estaba temblando, abrazada a una manta en el rincón. Un hombre entró, dijo que te dijera que si sigues con lo tuyo, algo malo me pasará. Gabriel la tomó de los hombros. No va a pasar nada, te lo prometo. Pero por dentro sabía que la promesa era un riesgo. Esteban había cruzado la línea, y ahora todo lo que Gabriel hiciera tendría que ser más rápido, y más inteligente. Esa noche, mientras vigilaba la casa con un viejo bate de béisbol en la mano, pensó en las piezas que aún quedaban en el taller y en cómo reconstruir el prototipo de memoria. Pero también supo que ya no se trataba solo de ganar, sino de sobrevivir. La madrugada cubría Barranca Vieja con un silencio inquietante. Gabriel no dormía. Se movía como un fantasma por su propia casa, cuidando que Mariana y su madre descansaran, pero con el oído alerta ante cualquier ruido fuera de lugar. En la mesa tenía un cuaderno nuevo. No había planos, solo garabatos, cálculos y pequeñas ideas que parecían inconexas, pero que en su cabeza formaban un mapa claro, como golpear a Esteban sin que éste supiera de dónde venía el golpe. Su primera jugada fue volver al taller abandonado, pero esta vez entró sin encender la luz. Trabajó a oscuras, guiado solo por una linterna de mano y su memoria. No usó las piezas originales que Esteban podría reconocer, sino que comenzó a construir una versión más pequeña y portátil del prototipo. Si Esteban cree que ya me robó lo único valioso, bajará la guardia, pensó. Mientras tanto, empezó a tejer una red de información. Visitó discretamente a viejos mecánicos, proveedores y obreros que habían trabajado para la familia Villaseñor y habían salido con deudas o resentimientos. A cambio de arreglarles herramientas o motores, les pedía pequeños fragmentos de información, horarios, rutas de transporte, fallas de seguridad. Pieza por pieza, Gabriel armaba un retrato de las operaciones de Esteban. El golpe de suerte llegó una noche, en un taller de soldadura donde un ex empleado ebrio le confesó algo. Esteban va a presentar algo grande en la feria industrial, pero no es suyo. Lo robó de un don nadie de por aquí. Gabriel sintió la sangre hervir, pero contuvo la ira. Tú sabes que va a mostrar. Un motor, pequeño, raro, eficiente. El hombre sonrió con malicia. Aunque escuché que todavía no funciona como debería. Eso era todo lo que necesitaba saber. Esteban tenía el prototipo incompleto. Sin él, no podría cumplir el contrato.
y sin el contrato, su imperio se tambalearía. Esa misma noche, Gabriel comenzó a preparar una segunda ofensiva, un prototipo funcional que él presentaría antes que Esteban, en un lugar y momento que lo dejara sin defensa. Para eso, necesitaba entrar en la feria industrial, y para eso, necesitaba una acreditación falsa. No tenía dinero para sobornos, así que acudió a don Julián, el chatarrero que le había dado los planos. Gabo, lo que estás pidiendo no es cualquier cosa, dijo el anciano. Pero si hay alguien que merece ver caer a ese malnacido, eres tú. Con manos temblorosas, don Julián le entregó un pase de expositor que había guardado desde hacía años. Estaba vencido, pero con unos retoques podría pasar desapercibido. Mientras trabajaba en el prototipo final, Gabriel sentía que algo cambiaba dentro de él. Ya no era el joven que soportaba humillaciones en silencio, ahora era alguien que se movía entre las sombras, que aprendía a usar las mismas armas que habían usado contra él. Y aunque sabía que Esteban no se quedaría quieto, también sabía algo más: el miedo estaba empezando a cambiar de dueño. Esteban Villaseñor estaba acostumbrado a tener el control absoluto. Sus decisiones eran ley y sus enemigos caían como fichas de dominó sin resistencia. Pero esa mañana, en su oficina con vistas panorámicas a la ciudad, algo lo inquietaba. Un informe llegaba a su escritorio, rumores crecientes sobre un misterioso prototipo que circulaba entre proveedores y obreros, con características similares al motor que él pretendía presentar en la feria industrial. Más aún, algunos comentarios mencionaban a un tal Gabriel Álvarez. El hombre frunció el ceño, su sonrisa confiada se desdibujó. ¿Quién es ese don nadie que se atreve a competir conmigo?, murmuró. Intentó llamar a sus aliados, pero en cada llamada recibió evasivas o excusas. Algo se estaba escapando de sus manos. En la feria industrial, la fecha de la presentación se acercaba. Gabriel había conseguido, con el pase arreglado, una entrada para el evento. Cada noche, ajustaba su prototipo, repasando mentalmente su discurso, preparado para sorprender y dejar sin palabras a todos. Pero el verdadero golpe de suspenso llegó cuando, durante una reunión privada en el lujoso hotel donde Esteban organizaba a sus aliados, una filtración sacudió a su círculo. Esteban, el motor de Gabriel, funciona. Y funciona mejor que el nuestro. ¿Quién permitió que eso sucediera? No lo sabemos, pero si eso se confirma, puede arruinar todo el contrato. Esteban apretó los puños. Por primera vez, la arrogancia cedía espacio a la preocupación. Preparen un plan para desacreditarlo. Quiero que lo aplasten antes de que suba al escenario. Mientras tanto, Gabriel sentía como la red que había tejido comenzaba a moverse. Varios contactos le avisaron de movimientos extraños, vigilancia en sus pasos y mensajes anónimos advirtiéndole que se detuviera. Pero él tenía algo que Esteban no: la verdad y la determinación de quien no tiene nada que perder. La cuenta regresiva había comenzado. En pocas horas, el mundo vería quién realmente merecía respeto y quién solo se aferraba al poder con uñas sucias. El auditorio de la feria industrial estaba repleto. Empresarios, periodistas y curiosos se acomodaban entre filas de sillas bajo un gran techo metálico. Las luces brillaban con intensidad, reflejando el brillo de la tecnología y la ambición. Gabriel, vestido con una camisa sencilla pero limpia, sostenía en sus manos el prototipo que había construido con tanto esfuerzo. Su respiración era profunda, controlada. Sabía que esta era su oportunidad para cambiarlo todo. Mientras el presentador anunciaba la llegada de Esteban Villaseñor, Gabriel observaba desde la entrada lateral. Esteban, con su traje impecable y su sonrisa acostumbrada, subió al escenario y comenzó su discurso, lleno de promesas vacías y tecnicismos diseñados para impresionar. Pero entonces, justo cuando Esteban mostraba su motor incompleto, las luces del auditorio se apagaron abruptamente. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. En la oscuridad, una voz firme resonó. Señoras y señores, lo que van a ver ahora es lo que la arrogancia de unos pocos no quiere que conozcamos. Las luces se encendieron y, en el centro del escenario, apareció Gabriel, con su prototipo funcionando perfectamente, emitiendo un sonido suave y constante. En las pantallas gigantes se proyectaron imágenes, videos y pruebas del motor en acción, con gráficos que demostraban su eficiencia y potencial.
El público quedó atónito. Esteban intentó interrumpir, pero fue imposible. Gabriel habló con claridad, mostrando cada detalle, cada mejora, y explicando cómo su diseño podía revolucionar la industria, ayudando a pequeños talleres y generando oportunidades para gente como él. Los periodistas comenzaron a grabar, a tomar notas. Empresarios murmuraban entre ellos, sorprendidos y cautivados. Cuando terminó, Gabriel se giró y miró directamente a Esteban, sin miedo ni resentimiento. Esto no es solo un motor. Es la prueba de que no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar. Y que el respeto se gana con trabajo y honestidad, no con miedo ni engaños. El auditorio estalló en aplausos. Para Esteban, fue una derrota pública que no podría negar. Después de la presentación de Gabriel, la feria industrial se convirtió en un hervidero de rumores y debates. Los medios de comunicación comenzaron a publicar reportajes sobre el joven mecánico de Barranca Vieja que había desafiado al empresario más poderoso de la región y lo había derrotado con su ingenio y perseverancia. Esteban Villaseñor, acostumbrado a dominar con su influencia, vio cómo aliados importantes comenzaban a distanciarse. Los contratos millonarios que esperaba firmar comenzaron a retrasarse, y la presión sobre su empresa creció de forma imparable. En una reunión privada, Esteban intentó mantener la calma. Este es solo un golpe bajo, dijo con voz tensa. Tengo recursos para revertir esto. No podemos permitir que un don nadie destruya todo lo que construí. Pero sus socios estaban nerviosos. Algunos incluso le sugirieron retirarse y salvar lo que quedaba de su reputación. Mientras tanto, Gabriel recibía llamadas de posibles inversores interesados en su prototipo. Los talleres de Barranca Vieja y de pueblos vecinos empezaron a contactarlo para mejorar sus maquinarias con su invento. El respeto que antes no tenía, ahora era palpable. La gente del pueblo lo veía diferente. Ya no era el joven pobre y humillado, sino el símbolo de que el esfuerzo y la integridad podían vencer al abuso y la corrupción. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, escuchó a dos hombres hablando sobre él. Ese muchacho cambió todo aquí. Antes nadie lo respetaba, ahora es un ejemplo. Sí, y todo porque nunca dejó que lo pisotearan. Gabriel sonrió para sí mismo. Había cumplido su promesa. Pero sabía que su historia apenas comenzaba. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban Barranca Vieja. Gabriel caminaba por las calles del pueblo con paso firme, pero con la humildad que nunca había perdido. A su alrededor, la vida seguía su curso, niños jugando, vendedores ambulantes, y vecinos saludándose con sonrisas sinceras. Una multitud se había reunido esa tarde en la plaza central para celebrar el éxito de Gabriel. Allí estaba su madre, recuperada y sonriente, y Mariana, orgullosa y feliz. Entre la gente, muchos que antes lo humillaban ahora lo miraban con respeto y admiración. Gabriel subió al pequeño escenario improvisado, y con la voz llena de emoción, dijo: No fue fácil llegar aquí. Pasé por humillaciones, traiciones y noches sin dormir. Pero aprendí que el respeto no se pide, se gana con trabajo, paciencia y honestidad. La multitud lo aplaudió con fuerza, y él sabía que ese aplauso no era solo para él, sino para todos los que luchan desde abajo, sin perder la esperanza. Esa noche, sentado en el porche de su casa, Gabriel miró las estrellas y pensó en todo lo recorrido. No solo había cambiado su destino, sino también el de su familia y su comunidad. Esto es solo el comienzo, susurró. Ahora toca construir un futuro donde nadie tenga que sentir vergüenza por sus orígenes. El camino había sido duro, pero Gabriel había demostrado que la pobreza no define al hombre, sino su voluntad para salir adelante. Y así, con la mirada fija en el horizonte, se preparó para escribir los próximos capítulos de su vida.